Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Con la disculpa del caso, colegas, un pequeño inconveniente con la opción compartir. Ya estamos listos. Vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. Vamos a continuar hablando del planeamiento estratégico y en el planeamiento estratégico, como bien lo habíamos comentado, es un ciclo que comprende 4 fotografías, el ciclo del planeamiento estratégico. La primera es el conocimiento integral de la realidad. El día de ayer habíamos hablado 4 fotografías, pero ¿qué es conocer integralmente la realidad? Ojo, y esto va a operar a nivel de institución, a nivel de región, a nivel de distrito, etcétera. Entonces, busca comprender, o sea, cuando decimos vamos a realizar el conocimiento integral de la realidad, lo que se busca es comprender el nivel de bienestar de las personas que viven en un determinado territorio. Es decir, si estamos en una institución, tendríamos que enfocarlo al público objetivo, ¿de acuerdo? Pero atención, si tenemos la competencia regional, tendríamos que trabajar en el marco regional. Si trabajamos para un distrito dentro del territorio distrital, entonces tengamos en cuenta ello. Y en ese sentido es importante conocer cuáles son nuestros medios de vida, cómo vivimos las personas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el nivel de bienestar? Y hablar del nivel de bienestar, colegas, es un concepto bien amplio. Bienestar en la salud, bienestar en la educación, bienestar en el trabajo, bienestar en la seguridad ciudadana, bienestar en la diversión inclusive. ¿Qué tan seguros estamos cuando salimos al parque? ¿Qué tan seguros está cuando salimos al mercado, etcétera? Son los niveles de bienestar de la persona. Y para eso han sido creadas las entidades públicas y representadas por sus autoridades para velar por el bienestar de las personas. Y lógicamente que cuando listemos todas esas actividades vamos a encontrar características, vamos a encontrar un diagnóstico de las variables. Y básicamente 2 variables son las que se contraponen para poder analizar. Uno es la situación actual de la forma como vivimos versus nuestras necesidades. Cuando analicemos esas 2 variables, colegas, la situación actual versus las necesidades, nosotros vamos a sacar a relucir o a describir nuestro territorio. ¿Qué tan amplio es nuestro territorio? ¿Qué tan pequeño es? Luego, ¿con qué recursos cuenta este territorio? Los recursos disponibles. Las interrelaciones, es decir, con quién nos interrelacionamos. Colegas, para ustedes será importante interrelacionarse con nuestros semejantes, es decir, si estamos en el sector público, con el sector privado, será importante interrelacionarnos con las entidades públicas, etcétera. ¿Será importante o no necesariamente? ¿Qué ustedes piensan al respecto? ¿Qué dicen? Sí, ¿de acuerdo? Entonces, entre autoridades, ¿será importante que se interrelacionen, que cooperen? La respuesta pues es lógica, ¿no? Sí. ¿Y por qué es importante? Pues naturalmente, a través de la cooperación interinstitucional va a poderse mejorar, se van a sumar los esfuerzos para alcanzar los objetivos institucionales. Entonces, en ese sentido, es importante la interrelación, ¿de acuerdo? Es importante la interrelación. También es importante ver las condiciones de vida de la población, es decir, para poder relevar los problemas, las necesidades y prioridades de la población.
Y también brechas en infraestructura y acceso a los servicios públicos. Entonces, colegas, las brechas de infraestructura, las brechas en infraestructura son muy amplias, pero también tengamos en cuenta lo siguiente, que la elaboración de un expediente técnico es rápido o es difícil. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es rápido o demora? Demora, ¿verdad? Entonces, ahí nos encontramos con una gran brecha. La brecha no solamente es el tiempo que demora en convocar el proceso de elección, también hay un tema de la elaboración del perfil técnico para que se pueda ejecutar. Luego del perfil viene el tema de la convocatoria y después de la convocatoria viene la ejecución. Prácticamente bordeamos el año y recién empezamos a ver los primeros frutos, ¿de acuerdo? Y ahora bien sabemos que la cartera de inversiones es de un año para otro. Entonces, por ahí sí tenemos que estar al ritmo, los servidores públicos que trabajamos en gobiernos regionales o gobiernos locales, tenemos que estar al ritmo para que las inversiones sean más rápidas, más efectivas, ¿correcto? Entonces, es importante tener en cuenta ello. De otro lado, las intervenciones de actores que operan en el territorio también debemos tener en cuenta. Con ello vamos a obtener, con ello vamos a obtener una imagen del territorio actual que reconoce y valora la diversidad de las realidades locales. Entonces, por ello es importante marcar u observar la fase 2 que habla del futuro deseado. Y el futuro deseado, atención, es como nosotros. ¿Qué deseamos para el futuro? Por ejemplo, profesionalmente, ¿qué necesitamos para el futuro? A ver, comentarios ustedes. Profesionalmente, ¿qué necesitan a futuro? Ya, estabilidad laboral. Muy bien, eso es importante. ¿Cuál sería otro anhelo al futuro? Mejorar el salario, correcto. ¿Qué más? Mejorar el salario. Ya, que el sector público sea más honesto, que tengamos una población más segura, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos listar nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Elevar el nivel de profesionalismo. Muy bien, es interesante, ¿de acuerdo? Entonces, pero atención, esas son nuestras aspiraciones y de las mismas personas. De otro lado, analizar el futuro implica tener una imagen del territorio deseado. Entonces, y acá se identifica las tendencias, las tendencias. Las tendencias implica oportunidades, o perdón, las tendencias es una parte. ¿Cuál es la tendencia futuro? Hay crecimiento, va a haber disminución, etcétera, ¿no? Y las oportunidades que tenemos como personas. No olvidemos el manejo de los riesgos también. Actualmente existen muchas situaciones respecto a los riesgos, los escenarios contextuales, los escenarios disruptivos y las alertas tempranas. ¿Qué es un escenario disruptivo? Es aquel que aparece hoy y que más adelante tal vez desaparezca posiblemente mañana. Caso, por ejemplo, situación de la pandemia, apareció en un escenario no previsto y desapareció después de un tiempo. ¿De acuerdo? Entonces tengamos en cuenta esas situaciones. De otro lado, colegas, hay que tener en cuenta también que eso puede afectar positivo o negativamente en la provisión de los servicios y bienestar
de la población. Es decir, la población finalmente es la que se beneficia o se perjudica en el tema del planeamiento estratégico. Y recordemos que la imagen del territorio deseado representa una situación más favorable que la actual. Y claro, nos podemos dar cuenta en lo que acabamos de comentar hace un momento respecto a nuestra profesión. Decíamos, ¿qué es lo que queremos al futuro? Y ustedes decían, quiero mejorar mi salario, quiero tener estabilidad, quiero que las cosas sean más rápidas, más ágiles, quiero alcanzar un mejor nivel profesional, etcétera. Entonces, naturalmente, esa imagen representa un territorio o representa una situación más favorable que la actual que estamos viviendo. Eso está comprobado, ustedes mismos lo acaban de señalar. Pero pero ahí surge una interrogante. ¿Eso es factible de ser alcanzado? ¿Se puede alcanzar la situación más favorable que hemos analizado hace un momento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Claro, uno propone y Dios dispone, dice ¿no? Uno propone y Dios dispone. Entonces, sí, efectivamente, eso es, quienes somos creyentes de la fe católica, sí, eso sí es cierto. Pero también uno por sí mismo tiene que poner el máximo esfuerzo. Por ejemplo, hace un momento decía una colega, quiero mejorar mi condición económica, quiero mejorar mi salario. Entonces, para mejorar mi salario, ¿qué tengo que hacer, colegas? A ver, ustedes, ¿qué harían si quieren que se les mejore el salario, el sueldo? ¿Qué harían, colegas? Van y le dicen, ¿sabes qué? Nada más, empleador, quiero que me subas el sueldo, algo así. Ya, alguien dice, yo hago huelga. Demostrar, me dice Fernando, que uno vale más. Tenemos que capacitarnos, tenemos que trabajar. Entonces, muy bien. De repente estamos capacitados y estamos trabajando. Entonces, naturalmente, ¿qué podríamos hacer en el sector público? Y en el sector público, ¿se puede así de fácil incrementar la remuneración? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Se puede así de fácil? ¿Sí o no? No tanto, ¿no? No. Ahora, por ejemplo, ya no se puede contratar CAS. Ustedes han visto, ya hay restricciones para incorporar presupuesto a la partida CAS. Entonces, no va a ser posible. Y va a ser el régimen laboral, por ejemplo. Ahí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Podríamos buscar una nueva oportunidad laboral? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Podríamos buscar una nueva oportunidad laboral? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Y la vamos a encontrar? Sí, tenemos que encontrarlo. Entonces, lo primero es analizar, identificar qué quiero lograr. Y así a nivel de distrito, a nivel de provincia, región, país, se listan todas nuestro análisis de futuro. Y con ello se construye de forma concertada, a partir del conocimiento integral de la realidad, el análisis de futuro, nace, colegas, las políticas y planes coordinados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, listo, dijimos, quiero obtener una mejor remuneración. Ya, correcto, ese es mi futuro, es lo que quiero lograr en un futuro. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Alguien dijo capacitándome y voy a postular a otras entidades, ¿correcto? Entonces, muy bien, ¿cómo lo voy a lograr? Capacitación sería la política y postular también a otras entidades también sería la política. Entonces, y capacitarme. Y tengo que anotar entonces, ¿en qué me voy a capacitar? En gestión pública. Ah, correcto, me capacitaré en gestión pública. Eso es el plan.
¿Cuándo me voy a capacitar? La siguiente semana, SCADE Perú tiene un curso de gestión pública. Listo. Algo similar opera en la gestión del Estado. Y es que acá se definen las políticas públicas de manera articulada entre los sectores económicos, educación, salud, trabajo, etcétera, y los niveles de gobierno. Entonces, con ello, buscamos la imagen del territorio deseado. Y a partir de ello, vamos a tener los objetivos priorizados, los lineamientos de política, ¿de acuerdo? Y tengamos en cuenta, colegas, y acá una pregunta. ¿Cuál es primero, la política o el plan? ¿Cuál es primero para ustedes, la política, el plan? ¿Qué dicen, política o plan? Vamos, colegas, todos ustedes, por favor. Política, el plan. A ver, vamos, vamos, colegas, me ayudan, por favor. ¿Cuál es primero? Ambos me dicen, ¿no? Uno tiene que ser primero, ¿no? Ya, muy bien. Estoy revisando. Estoy revisando. Colegas, la política, dijimos, es ¿qué voy a hacer? ¿De acuerdo? La política es ¿qué voy a hacer? Y el plan es ¿cómo lo voy a hacer? Política, ¿qué voy a hacer? Y plan, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, para ustedes, entonces, ¿cuál es primero? ¿Política o plan? La política, ¿verdad? La política es primero. ¿Qué voy a hacer? Y plan, ¿cómo lo voy a hacer? Primero tengo que decir qué voy a hacer. Voy a pintar la puerta, por ejemplo. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a lijar, voy a masillar, voy a lijar, voy a pulir y luego lo pinto, le paso el barniz, ya listo, ese es el plan, ¿correcto? Por eso siempre se dice, ¿qué vas a hacer? Ya, y si no sale, plan B, ya, es la forma, ¿cómo lo vas a hacer? Bien, continuamos entonces. Las políticas se reflejan en los planes. Ahí está la respuesta. Las políticas se anotan en los planes. Y lógicamente que tienen que tener objetivos, tienen que tener indicadores, metas, y esas metas tienen que ser claras, tienen que ser alcanzables, acordes con las políticas de Estado, nacional, sectorial y multisectorial. Y también se tienen que establecer acciones, pero las acciones tienen que tener un orden estratégico priorizado. Es decir, estos planes también van a estar siempre en constante actualización y se incluyen acciones de prevención de riesgos de desastres y también evaluaciones de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las personas y afectar el logro del futuro deseado. Entonces, es importante tener en cuenta esta estructura que plantea la normativa respecto al planeamiento estratégico. Además, colegas, hay una etapa de seguimiento y evaluación de las políticas y planes. Y la etapa de seguimiento y evaluación de políticas y planes no solamente debe darse, o perdón, el seguimiento y la evaluación no solo tiene que darse en las políticas y planes. El seguimiento y la evaluación también tiene que darse atención en todos los documentos, en todos los procesos de las entidades públicas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, colegas, tomamos un pulso real. Si nos encargan realizar algunas gestiones, alguna elaboración de documentos de gestión, ¿sí?
A ver, una consultita. ¿Nos hacen seguimiento? ¿El jefe nos hace seguimiento, nos da monitoreo, nos evalúa si está bien o está mal? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Hay seguimiento, hay evaluación? A veces sí, pero como dice nuestro colega, no, eso no es siempre, Jovito, ¿no? Eso no es siempre. ¿Y qué pasa si nos hacen seguimiento, nos hacen evaluación? ¿Qué es lo que ocurre, colegas? Si alguien nos hace seguimiento y nos hace evaluación, ¿qué es lo que pensamos o cuál es nuestra primera impresión si nos empiezan a realizar el seguimiento y la evaluación? ¿Qué es lo que podríamos pensar en las entidades públicas? ¿Algún comentario? Ah, sí, ¿no? Que nos quieren sacar. Pensamos que nos van a sacar, que nos quieren incomodar, etcétera, ¿no? Y como última opción, vamos a decir, no, lo que quieren es que cumplamos. Lo primero que dicen, no, me quiere sacar, quiere traer su gente, algo así, ¿no? Entonces, como dice Henry, de repente al final podríamos pensar que está viendo cómo va el progreso, pero la intención del seguimiento, la evaluación, el monitoreo, el acompañamiento, tiene que ver, tiene que ver con el cumplimiento del objetivo institucional. ¿De acuerdo? Y con ello vamos a recoger información de los indicadores definidos en los planes, es decir, hacia el logro de la imagen del territorio deseado. Y sobre todo vamos a observar el uso de los recursos públicos. El uso, ¿cuánto se está usando? Y finalmente con ello ya se analizan los cambios ocurridos en la vida. De las mismas personas que hicimos el diagnóstico, vamos a ver qué cambios han tenido. Y es que esto poco ocurre en las entidades del Estado. Muchas veces, colegas, se ejecuta un proyecto de inversión, pero no vemos cuál es el impacto, no medimos el impacto, no medimos los resultados, cuando deberíamos medir resultados para ver si nuestras acciones, nuestras decisiones están siendo adecuadamente o están beneficiando adecuadamente a la población. Muchas veces no medimos, terminamos de ejecutar la obra y listo, hacemos la fiesta, se entrega la obra y ahí termina todo. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y los cambios ocurridos en la vida de las personas, algunos serán los que esperamos como ciudadanos y tal vez hay otros resultados que no son esperados. Pueden ser positivos, pueden ser negativos o puede que no pasó nada, pueda ser un resultado neutro. Entonces, ¿y eso dónde se van a notar? En informes periódicos. Es decir, vamos a identificar alternativas para mejorar las políticas públicas que están establecidas en los planes. Ojo, y ya con esta información esa información nos va a permitir un nuevo diseño, una nueva implementación para el logro de los objetivos planteados. Se pueden modificar, lógicamente, vamos a mejorarlo de repente cuando corresponda. Porque recordemos que una política que se implementa es con el sano propósito de mejorar las condiciones de vida. Pero si por ahí hay algo que no funciona, se tiene que modificar. ¿Sí? Se tiene que modificar. Entonces, con ello vamos a tener informes de seguimiento y retroalimentación. La retroalimentación en el ciclo del planeamiento estratégico, con la finalidad de trabajar la mejora continua que está orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas. Bueno, esta pregunta lo hice hace un momento. ¿Cuál es primero? Ustedes me indican, ¿cuál es primero? Ajá. Muy importante el comentario de nuestro colega Máximo. Muy importante el comentario de nuestro colega Máximo. A ver, ahora tomamos el comentario de nuestro colega Máximo. Sí, Máximo tiene toda la razón. Tiene mucha razón Máximo. Existen una gran cantidad de entidades que elaboran sus instrumentos de gestión.
Primera pregunta, ¿lo aplican o no lo aplican? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo aplican o no lo aplican? Las políticas. No. Se elaboran los instrumentos de gestión. ¿Se socializa con el personal de la entidad? Muchas veces no. Fernando me dice, inclusive se autoengañan. A veces dicen, hay que evaluar el POI. Ya, preséntale, ya listo, imprime, dale, ya. Evalúa, ya presentaste, ya listo. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Para qué se evalúa el POI? Para ver si hemos cumplido o no con los objetivos institucionales. ¿De acuerdo? Paquita me dice, le está botando el Zoom. Vamos a ponerlo que ingresen nuevamente. Ingresen nuevamente, por favor, si salen. Está habilitada la opción para que ustedes ingresen por sí solos, ¿de acuerdo? Si es que salen en algún momento, van a volver a ingresar. Bien, entonces, colegas, veamos la articulación de políticas y planes en contexto y en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Para que el Estado peruano pueda mejorar, tenemos que conocer cómo se articulan las políticas y los planes en el contexto y en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Es decir, colegas, en el contexto tenemos los escenarios globales del mundo, ¿sí? ¿Qué escenarios vamos a tener en el contexto? En el marco supranacional a nivel de Estado y también un marco país en el Estado peruano. Entonces, dicho ello, a ver, imaginen ustedes, o no es que imaginen, recordemos, colegas, ¿qué cambios ocurrieron al momento de que se detectó la pandemia en el mundo? Vamos, comentarios. ¿Qué cambios han ocurrido cuando se detecta la pandemia en el mundo? Vamos a ver, comentarios, vamos leyendo. A ver, todos, por favor, ayúdenme. A ver, comentarios. Ya me dice la seguridad laboral me dejó nuevos hábitos de limpieza, cuarentena, especulaciones, alimentación y atención, desorden, necesidad, incertidumbre, trabajo, cerraron las fronteras, crisis sanitaria. No sé si recuerdan. A ver, económicamente, ¿qué es lo que otorgaba el Estado? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que nace en la pandemia en temas económicos? Los bonos, los subsidios económicos. ¿Qué más? Los hospitales, ¿qué liberación de las AFPs? Muy bien. ¿Qué más en temas económicos? ¿Correcto? No sé si recuerdan que también eh, hubo mayor presupuesto para las entidades, claro. Entonces, hubo prácticamente, muy bien, Percy. Hubo el Reactiva Perú, gracias Magali. Qué interesante es cuando interactuamos, colegas, para entender política pública, para entender la gestión pública. Entonces, colegas, ese, ¿qué escenario dio origen entonces a esos cambios en la política? ¿El escenario nacional o el escenario internacional? ¿Qué dio origen al cambio prácticamente de la política? Es un escenario internacional, ¿de acuerdo? Entonces tengamos en cuenta, colegas, que las políticas de Estado pueden nacer de un escenario global. En este caso fue un escenario poblacional que tenía
¿correcto? Que tenía problemas de salud. Puede ser, colegas, el cambio climático. Imagínense que Dios no quiera que en algún momento el sol empiece a quemar fuertemente. El Estado tendría que invertir nuevamente de repente en toldos, en mallas Rachel, no sé, pero cambia la política de acción de un gobierno. Otro escenario socioeconómico. Cuando hubo el tsunami, creo que fue en Japón, no recuerdo, año 2015, por ahí, no recuerdo. No sé si recuerdan ustedes, ¿qué año ha sido? En Japón, 2011, ¿no? Ya listo, 2011. ¿Qué es lo que sucedió con los productos que eran importados? ¿Qué sucedió con los productos que eran importados, colegas? ¿Incrementaron el precio o se mantuvieron igual en igual precio? Naturalmente que se incrementaron. En la guerra, en la guerra que hubo entre Rusia y Ucrania, también, bueno, no se sintió mucho, pero sí empezó inclusive el dólar a subir. Entonces, colegas, son escenarios globales que exigen el cambio de la política en un país. Los fertilizantes, por ejemplo, gracias, colegas, sí, efectivamente, Fernando, los fertilizantes se escasearon. Son escenarios globales que nos guste o no nos guste, nos hacen cambiar la política pública. Y en un marco supranacional tenemos la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, con el programa País y el bienestar que tiene 15 dimensiones y un marco de inversión de 12 lineamientos, que son políticas internacionales que tendremos que cumplir. Y no olvidemos que tenemos una agenda al 2030 con 17 objetivos de desarrollo sostenibles, lo que anteriormente se le conocía como los objetivos del milenio, y 169 metas. ¿Correcto? Entonces, tengamos en cuenta ello. De otro lado, debemos tener en cuenta también que a nivel país, colegas, tenemos una sociedad peruana y su Estado. ¿Y qué es lo que resulta luego del foro del Acuerdo Nacional? El foro del Acuerdo Nacional hemos hablado en la segunda sesión, me parece, hemos hablado que el foro del Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas públicas, ¿correcto? Políticas de Estado. Es decir, en ese foro nacen ¿cuántas políticas de Estado tenemos en la actualidad? ¿Recuerdan cuántas políticas de Estado, no de gobierno, sino de Estado? ¿Recuerdan cuántas políticas de Estado tenemos? ¿Comentarios? ¿Cuántas políticas de Estado tenemos, colegas? 35, ¿verdad? 35. Tenemos 35 políticas de Estado elaboradas sobre la concertación con una visión de país, ¿de acuerdo? Bajo el foro del Acuerdo Nacional, lideradas por CEPLAN y que han sido también aprobadas por la Presidencia del Consejo de Ministros. Y una vez que se ha contado con la aprobación del Consejo de Ministros, colegas, se crea el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Se crea el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es el tipo de plan, colegas. Es el tipo de plan. A ese plan, como se trabajaba para cuando el Perú cumpla 200 años, ¿cómo se le denominaba al plan? Al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Se acuerdan con qué nombre se le bautizó, se le conocía? ¿Se acuerdan? Como el Plan Bicentenario, efectivamente. Entonces, colegas, en el Plan Bicentenario era prácticamente un nombre llamémoslo así, comercial, ¿no?
porque nosotros teníamos, conocemos con el nombre, o está estructurado con el nombre de Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es la fuente de información, llamemos así, es el papá de todos los planes, ¿sí? De todos los planes. Es decir, cuando tenemos un territorio y gobierno, primero se aprueba la política general de gobierno. Colegas, ayer me parece, sí, ayer hablamos. ¿Cuántos ejes tiene la actual política nacional de gobierno, la política general de gobierno de la presidenta Dina Boluarte? De la presidenta Dina Boluarte. Ajá. De las políticas de Estado son cuatro ejes. De la presidenta, para que culmine su periodo, ¿cuántos son? Nueve, ¿verdad? Nueve. Nueve. Entonces, ojo, la política general de gobierno de la actual presidenta tiene, colegas, también que ser recogida en los planes. Es decir, las, de esta política general de gobierno nacen las políticas nacionales de aplicación a todo el país y se anota o se plasma en el plan estratégico sectorial multianual y también en el plan estratégico multisectorial. Entonces, colegas, tengamos en cuenta, políticas nacionales, ¿quién se encarga? Los ministerios. Y lo establecen en el plan estratégico sectorial multianual. Y también en el plan estratégico multisectorial. Es decir, por ejemplo, Jaliwarma. Para el programa Jaliwarma, ¿cuántos ministerios participan? ¿Cuántos ministerios participan para el Jaliwarma? ¿Comentarios? A ver, ya es multisectorial, ¿correcto? A ver, ¿cuáles son los ministerios? ¿Cuáles son los ministerios que están a cargo y que coordinan para el desarrollo o para la ejecución del programa Jaliwarma? Listo. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud, MIDIS, Economía. ¿Y qué otro ministerio? ¿Correcto? Y de repente por ahí también podría estar el Ministerio de la Producción, ¿no? Pero no olvidemos que qué ministerio tiene a cargo, en este caso, el- la política educativa, educación, ¿no? Con educación porque es para los estudiantes, público objetivo, estudiantes. Entonces, ahí tendríamos que hablar de un plan estratégico multisectorial. Bien, además, tengamos en cuenta que sobre la base de las políticas nacionales, ¿correcto? Sobre la base de las políticas nacionales se aprueba la política regional. Es decir, se crea el plan de desarrollo regional concertado. Entonces, ojo, ¿quiénes aprueban la política regional? ¿Algún comentario? ¿Quiénes aprueban la política regional? ¿Comentarios, colegas? Ya, los consejeros, ya, muy bien. Como entidades hablemos, como entidades. ¿Qué entidad aprueba la política regional? ¿Qué entidad aprueba la política regional? Los gobiernos regionales, ¿verdad?
El gobierno regional aprueba su política regional. ¿Y en qué instrumento de gestión lo plasma? ¿En qué instrumento de gestión lo plasma? Ya en el plan de desarrollo, acá está. Plan de desarrollo regional concertado. ¿De acuerdo? Plan de desarrollo regional concertado en el plan de desarrollo regional. Y la política local provincial, colegas, se plasma en el plan de desarrollo local concertado provincial, es decir, toda una provincia. Sobre la base de la política local provincial, se elabora la política local distrital y se plasma en el plan de desarrollo local concertado del distrito. Sobre la base de eso, de los planes que acabamos de las políticas anteriores señaladas, se aprueba la política institucional, es decir, de cada entidad pública. Y se establece en el plan estratégico institucional y también, y es decir, y tiene que estar articulado con todos los planes, observen ustedes, tiene que estar articulada con todos los planes, ¿de acuerdo? Y luego ya nace el plan operativo institucional como, conocido como el POI, ¿correcto? Y tengamos en cuenta que este es un instrumento orientador de planeamiento estratégico y también operativo. Y es que es importante tener en cuenta ello. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, según la ejecución que vaya teniendo, va a haber un seguimiento, va a haber una evaluación para la mejora continua. ¿De acuerdo? Y brevemente vamos a ver entonces en un mapa simple cuál es la jerarquía de planes. Para ustedes, a ver, primero revisen y me anotan en uno solo. Por ejemplo, si para ustedes es el PAC, colocan PAC, PIA, PEI, PIN, cuadro de necesidades, POI. Según el orden. A ver, son 2, 4, 5 instrumentos que hemos mostrado ahí. A ver, colegas, para ustedes, vamos, con toda confianza, por favor. Para ustedes, vamos. A ver, empezamos. Para ustedes, ¿cuál es? Sin temor, vamos, colegas. En uno solo, los cinco, por favor. Los cinco en uno solo. Ya, gracias, Elizabeth. Ya, Brando, no se trata de que se sepa, sino que más o menos podamos ir, según nuestra lógica, viendo cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero, para tener un orden. A ver, comentarios. Vamos, colegas. Gracias, Junior. Vamos, por favor.
Siguiente, por favor, vamos, ayúdenme, por favor. Sin temores, vamos. Ya, estoy revisando. Ya. Una ayuda. Miren, atención. Ojo, desde acá estamos empezando, observan, primero estamos empezando desde el PEI, luego del POI. Ahora grafiquen ustedes. Primero estoy graficando desde el PEI, ¿verdad? ¿Listo? PEI, POI, PIA, PIN, ya, muy bien. Vamos. Listo. PAC, PIA, PIN, listo. Ya, muy bien. Bien, colegas, vamos analizando. Si ordenamos jerárquicamente, lo primero es el PEI. El PEI es elaborado por los pliegos presupuestarios, que ya lo vamos a ver en un momento. ¿De acuerdo? Y atención, después del PEI viene el POI. Luego del POI, sobre la base del POI, ¿qué es lo que contiene el POI? Las actividades y las inversiones. Viene el cuadro de necesidades. ¿De acuerdo? Viene el cuadro de necesidades. Y a partir de ello viene el plan anual de contrataciones. Alguien podría decir, pero Jovito, el plan se aprueba después de elaborado el PIA, correcto. Ahí se aprueba, pero la elaboración es antes. Del PAC viene el PIA, hay un ajuste tanto del PAC como el cuadro de necesidades, y recién viene el PIN, ¿correcto? Ese es el orden, colegas, de los instrumentos de gestión. Muy bien. Veamos brevemente de qué trata el plan estratégico institucional. ¿Para qué nos sirve un plan estratégico institucional? El día de ayer hablábamos que un objetivo sin un plan es solo un deseo. ¿De acuerdo? Un objetivo sin un plan solo es un deseo. Entonces, en ese sentido, colegas, es importante tener en cuenta cuál es la característica del PEI y del POI. Vamos a tenerlo en dos columnas, tanto el PEI como el POI, para identificar cuáles son sus características. Ojo, la descripción, tengamos en cuenta que el PEI es un instrumento de gestión que identifica la estrategia. Listo. Si nosotros queremos ganar un partido y somos los directores técnicos, ¿qué planteamos, colegas? Si nosotros somos los
directores técnicos de un equipo, pero queremos ganar el partido. Planteamos nuestra estrategia, ¿correcto? En la estrategia, ¿qué buscamos? En el partido, ¿qué buscamos? Como, con esa estrategia, ¿qué buscamos, colega? Vamos haciendo un símil. Si planteamos estrategias en el partido es para ganar, para ganar. Listo, para meter goles, es decir, para ganar, ¿no? Entonces, el PI es una estrategia para lograr objetivos de política pública. ¿De acuerdo? Ahí vamos a ir relacionando. Recuerden que si hablamos una estrategia en un partido de fútbol es para ganar. Y el PI, como dado que contiene una estrategia, esta estrategia está diseñada para lograr objetivos de política. ¿De acuerdo? Mientras que el POI es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional. ¿Qué quiere decir? Símil, ¿no? Símil. Estuvimos hablando de un partido de fútbol que la estrategia es, por ejemplo, la estrategia es, vamos a suponer, correr todos los 90 minutos. Ya, correcto. Para que los futbolistas estén en condiciones de correr los 90 minutos, van a querer vitaminas, ¿de acuerdo? Van a querer de repente rehidratantes, entrenamientos, alimentación previa, pues, ¿no? Para que estén en óptimas condiciones, para que puedan correr, es porque correr es estrategia, darse pases, etcétera. Entonces, la alimentación, los rehidratantes, etcétera, son, son necesidades que se tienen que atender y para ello necesitamos recursos. Algo así es el POI. El POI es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional. Entonces, el nivel de elaboración del PEI es dado por el pliego presupuestario, es decir, el pliego presupuestario elabora PEI, mientras que el POI lo elaboran las unidades ejecutoras del gobierno nacional, del gobierno regional y las municipalidades en su condición de gobiernos locales. Tanto el PEI como el POI tiene contenidos principales, ¿de acuerdo? Tanto el PEI como el POI tiene contenidos principales. ¿Y cuáles son los contenidos principales? El PEI contiene los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales. ¿De acuerdo? Mientras que, atención, el plan operativo institucional contiene las actividades operativas y las inversiones. El periodo de elaboración es mínimo 3 años y el POI se elabora de manera multianual, es decir, mínimo 3 años de acuerdo con el periodo del PEI. Y se le conoce como anual porque es un año en consistencia con el PIA. Entonces, para elaborar todos estos instrumentos de gestión, colegas, ¿o quién es el responsable de elaborar los instrumentos de gestión PEI y POI? ¿Algún comentario? ¿Quién es el responsable para elaborar PEI y POI? Ya, planificación. ¿Quién más?
Las áreas jerárquicas, correcto. Bien, colegas, ¿saben por qué? Bueno, es mi punto de vista, por la experiencia que tengo en el sector público, por qué las entidades no logran conseguir los resultados que deberían, tomando en cuenta el presupuesto con el que cuentan. Y es que muchas veces los instrumentos de gestión los realiza una sola persona. Una sola persona se encarga de elaborar los instrumentos de gestión. Entonces, como lo elabora una sola persona, difícilmente se van a poder considerar todas las necesidades. Entonces, para ello es importante, para que tengan mejores resultados, que se conforme una comisión de planeamiento estratégico. Eso es lo que establece la norma. Se debe conformar una comisión de planeamiento estratégico. Y esta comisión, atención, está integrada por funcionarios de la alta dirección, de los órganos de línea, de los órganos de asesoramiento y de los órganos de apoyo y otros que consideren necesario. Y tiene que tener su equipo técnico. El equipo técnico son los representantes de miembros de la comisión. ¿Cuáles son sus funciones? La comisión de planeamiento estratégico, ojo, entonces hay dos grupos de trabajo, llamémoslo así, que van a estar a cargo del proceso. ¿Cómo se llaman esos grupos de trabajo, colegas? Adelante, comentarios. ¿Cómo se llaman esos grupos de trabajo? Comentarios, por favor, son dos grupos. ¿De acuerdo? Uno es la comisión de planeamiento estratégico y el otro, como dice nuestro colega Fernando, es el equipo técnico. ¿De acuerdo? Entonces, colegas, y pregunta, a ver, una pequeña pregunta, si gustan me la responden, si no, también no la respondan. ¿En sus entidades conforman la comisión de planeamiento estratégico que dicen sí o no? En sus entidades. ¿Qué dicen? Comentarios. Eli me dice sí, Yasmín me dice no. Fernando, a mí solo lo firman nada más. Entonces, atención, pocas entidades, colegas, siguen la regla que establecen los entes rectores. Pocas entidades. Entonces, atención, las funciones de la Comisión de Planeamiento Estratégico es determinar el plan de trabajo para elaborar o modificar el PEI y también el POI. Segundo, revisar los informes de evaluación del POI y del PEI. Tercero, priorizar los objetivos estratégicos institucionales, ¿de acuerdo? Los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas institucionales y las actividades operativas, así también como las inversiones. Ojo. Entonces, para priorizar un objetivo estratégico institucional, se debe tener en cuenta que ese trabajo es realizado por una comisión, no solo lo realiza una persona. Y eso es lo que comúnmente se realiza en las entidades. Ya, listo. Es más, no sé si les ha ocurrido, se somete a una consultoría. Le dice, ya, queremos que me das un PEI. Listo. Entramos a internet, modelo de PEI, copiamos, pegamos y listo, ya estamos con la consultoría para cobrar. Entonces, por ahí,
como que se trastoca el tema de la gestión pública, ¿no? Y también validan el documento del PEI y también se valida el documento del POI. Mientras que el equipo técnico se encarga de asistir a la Comisión de Planeamiento Estratégico en la elaboración o modificación del PEI. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, analicen esa imagen, ¿correcto? Analicen esa imagen y para hacer algunas consultas. ¿De acuerdo? Un par de minutos analizamos esta imagen para hacer algunas consultas. ¿Sí? Ahora bien, colegas, a ver, si trabajamos un gobierno, de acuerdo en un gobierno regional, ¿con quién vinculamos nuestro PEI? ¿Con qué instrumento articulamos a nuestro PEI? Eso debemos ir un poquito familiarizándonos, ¿no? Todos, todos. Vamos, trabajo en un gobierno regional, voy a elaborar mi PEI, pero ¿con qué plan tengo que articularlo? ¿O solo elaboro mi PEI sin mirar otros instrumentos de gestión? ¿Qué dicen? Si trabajo en un gobierno regional, ya me dice con el plan nacional, ¿qué dicen? ¿Seguros con el plan nacional? Con el plan de desarrollo regional concertado. Observen la imagen, ¿ah? Observen la imagen. Si trabajo en una municipalidad distrital, ¿con qué plan debo articular? Con el plan de desarrollo local concertado, ¿no? Bien, las universidades, ¿con qué plan a- articulan su PEI? Las universidades. ¿Con qué plan articulan? Con el PCM. ¿De quién? ¿De quién? Del sector educación, ¿correcto? Muy bien. Eso es importante, por ejemplo, tener en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Qué es el PCM? Es el plan sectorial multianual que habíamos hablado hace un momento, ¿de acuerdo? Hace un momento habíamos hablado del plan sectorial multianual, cuando estuvimos haciendo la articulación de las políticas y planes, no sé si recuerdan, ¿de acuerdo? Muy bien. A continuación, veamos el circuito de articulación de sistemas administrativos transversales.
¿A qué se le conoce como circuito o, perdón, como sistemas administrativos transversales? ¿A qué sistemas se les conoce como administrativos que son transversales? ¿Algún comentario? Ya, los que se articulan entre sí, muy bien. ¿Cuántos sistemas administrativos tenemos en el Estado peruano? ¿Cuántos sistemas administrativos tenemos en el Estado peruano? 11. ¿Por qué se le ha agregado la palabra transversales, colegas? ¿Por qué se le ha agregado transversales? Porque están presentes en todas las entidades públicas. Por eso se le conoce como transversales. Es transversal, así como el respeto es transversal en todo proceso, como la ética es transversal. Los sistemas administrativos son transversales, ¿de acuerdo? Están en todos los ministerios, en todas las municipalidades, ahí están presentes. Entonces, el planeamiento. Recordemos que tenemos políticas y planes nacionales, que de ahí nace el PEI, que del PEI desprende el POI, ¿de acuerdo? Y que los responsables son planeamiento, presupuesto, logística, OPMI y los usuarios. Y también tenemos la programación, ¿de acuerdo? Tenemos la programación. Y dentro de la programación vamos a tener el cuadro multianual de necesidades. El cuadro multianual de necesidades. Y a partir de ello, vamos a tener la formulación del presupuesto, que está orientado a resultados. Y vamos a tener un presupuesto multianual, ¿de acuerdo? Vamos a tener la propuesta de presupuesto y el presupuesto institucional de apertura. Colegas, en muchas entidades públicas no se formula adecuadamente el presupuesto. ¿Por qué? Ocurren situaciones, ojo, ocurren situaciones donde, atención, el presupuesto es copia y pega del año anterior. ¿Les ha ocurrido o no les ha ocurrido, colegas? Presupuesto es copia y pega del año anterior. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Hay muchas entidades que su presupuesto copian y pegan y listo, ya tienen presupuesto para el año ya. Pero es un copia y pega. Entonces, tengamos en cuenta que para que un presupuesto sea adecuadamente formulado, primero tiene que tener su cuadro de necesidades. Si no hay cuadro de necesidades, vamos a tener que prácticamente hacer un copy pega, porque el presupuesto se formula para atender necesidades. ¿De acuerdo? Para atender necesidades se formula un presupuesto. Y la preejecución tiene que ver con el plan operativo institucional y con el plan anual de contrataciones. Y atención, la ejecución ya prácticamente que es la orientación a resultados a partir del mes de enero, viene con el presupuesto de bienes, servicios y obras, ¿de acuerdo? Y a todo este proceso tenemos que realizar seguimiento y evaluación para la mejora continua. Entonces, ojo, el titular del pliego es el que tiene la responsabilidad de aprobar, tiene la función de aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del PEI, en armonía con la política institucional, con las políticas de Estado, con la política general de gobierno, con las políticas nacionales, sectoriales y territoriales. Entonces, el titular del pliego tiene una amplia responsabilidad.
y la articulación del POI con los sistemas administrativos e integración con sus respectivos aplicativos informáticos que haga posible la ejecución oportuna y adecuada de las actividades programadas del POI. Entonces, colegas, para que funcione también todo el proceso, tiene que estar el titular del pliego. Si no está el titular del pliego, difícilmente vamos a poder conseguir. El PEI debe contener información precisa sobre su diseño, las razones que lo sustentan, la matriz de objetivos y acciones estratégicas y se registra en un aplicativo del CEPLAN. Y este es el contenido del PEI. ¿De acuerdo? A ver, capturen una pantalla porque voy a hacer una consulta nada más, una pregunta. Capturen, por favor. Listo. Vamos entonces. Pregunta. La visión, con V, la visión de ver, se anota en el plan estratégico institucional, ¿verdadero o falso? Vamos. La visión de la entidad, la visión que es de ver, ¿se anota o no se anota en el plan operativo institucional? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Vamos. ¿Qué dicen? Adelante, comentarios. ¿Verdadero o falso? Bien, me dicen en el PEI. Correcto. Se anota en el PEI. ¿Verdadero o falso? Sí, se anota o no se anota. A ver, revisen. Revisen y respondan. ¿Se anota o no se anota la visión en el PEI? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Visión de ver, la visión de ver. La respuesta es no. No se anota, colega. Entonces, ¿en qué instrumento se anota la visión? En el plan de desarrollo regional. Ahí se anota. O en los planes sectoriales. ¿De acuerdo? En los planes de desarrollo, ahí se anota. O en los planes sectoriales. Ajá, Julio, efectivamente. En el plan de desarrollo concertado. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hablamos el contenido del PEI, primero tenemos que tener en cuenta que, o perdón, entendamos que el primer contenido del PEI es la declaración de la política institucional. Luego la misión, luego los objetivos, las acciones y la ruta y los anexos. Entonces, veamos brevemente qué es la declaración de la política institucional. ¿Sí? Vamos a hablar de la política institucional. Muy bien, colegas, atención. ¿Qué es la política institucional? Es una directriz. ¿Qué es una directriz? ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué es una directriz? Si trazamos una directriz, trazamos una línea, ¿verdad? Que prácticamente va a ser una
una guía, un camino a seguir, correcto. Entonces, una directriz. Muy bien. Entonces, que refleja las prioridades y la voluntad política de la entidad en beneficio del ciudadano. Entonces, colegas, acá tengamos en cuenta que la directriz refleja las prioridades y la voluntad política de la entidad. La voluntad política de la entidad en beneficio del ciudadano o su entorno, señala la norma. Ojo, ¿qué significa, colegas? Atención, para poder actuar, para que una entidad pública pueda actuar, ¿qué necesita, colegas? Antes de comprar, antes de formular un presupuesto, ¿qué necesita? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Qué necesita una entidad pública para que pueda actuar, para que pueda comprar? Ya, cotizaciones. Ya. Muy bien, vamos a hacerlo dinámica en este momento, ¿correcto? ¿Qué necesita para que pueda comprar? Planeamiento, listo. Colegas, ¿qué dice acá? Tener prioridades y la voluntad política de la entidad en beneficio al ciudadano. Por lo tanto, colegas, tiene que haber prioridades y voluntad política primero, antes del requerimiento. Luego que establezco cuál es mi prioridad y cuál es mi voluntad política, recién voy a presentar mi requerimiento. Entonces, eso tiene que estar en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. Tiene como finalidad orientar el accionar de la entidad. Eso es la política institucional, o así es, la política institucional. Y esta política enuncia de manera sintética los retos prioritarios a ser alcanzados en esta ocasión, a ser alcanzados por la entidad en el periodo del plan, así como los principales lineamientos de política que lo orientarán. Entonces, en consecuencia, tengamos en cuenta que son retos. La política institucional se establecen los retos. Esto vamos a lograr. Y la misión institucional, acá está. Esta es una pregunta de examen, colegas. ¿Qué es la misión institucional? Vamos, a ver, no sé si lograron leer. ¿Qué es la misión institucional? Esta es pregunta de examen, ¿ah? En entrevistas. ¿Sí? A ver, colegas, voy a hacer un paréntesis acá. Si a ustedes les preguntan cuál es la misión, por ejemplo, ¿a qué entidad les gustaría postular a ustedes? A ver, vamos a hacerlo dinámica porque me parece que por ahí nos está ganando un poquito el sueño. ¿A qué entidad postularían ustedes? ¿A qué entidad les gustaría pertenecer? ¿Algún comentario? Llámese a una municipalidad, al MEF, al gobierno regional, ¿correcto? Al centro de emergencia municipal, me imagino que es el CEM. Entonces, a un gobierno local. Listo. A ver, colegas, ¿alguna vez les han preguntado a ustedes cuál es la misión de la entidad? ¿Alguna vez les han preguntado en una entrevista cuál es la misión de la entidad? Por ejemplo, imagínate que te presentas al centro de la emergencia de la mujer. ¿Les han preguntado cuál es la misión?
¿Qué dicen? ¿Les han preguntado? No, a mí sí, un montón de veces. Nos preguntan, ¿por qué? ¿Saben por qué, colegas? Y si en algún momento se van a presentar, tienen que, tienen que conocer la misión de la entidad. ¿Por qué? La misión de la entidad es la razón de ser de la entidad. Si no sé por qué ha sido creada mi entidad, listo, entonces no puedo trabajar en mi entidad. ¿De acuerdo? Si no sé cuál es la misión de mi entidad, no puedo trabajar en mi entidad. ¿Por qué? No sé a dónde voy a apuntar, no sé qué objetivos voy a conseguir. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Por eso nos preguntan la misión de la entidad. ¿Cuál es la misión, por ejemplo, del hospital de Arzobispo Loaiza, por ejemplo? Uy, no sé. Si no sabes la misión, difícilmente vamos a poder ingresar. Y esto se solicita en el marco de las competencias y funciones que están establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera particular de cómo lo hace. Entonces, muy bien. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. Además, la misión tiene elementos, colegas. Tiene elementos la misión. ¿Cuáles son sus elementos de la misión? Rol central de la entidad, más la población, más los atributos. ¿De acuerdo? Esa fórmula, captúrenlo, porque muchas veces, en algún momento, si no han tenido la oportunidad de ser consultores, asistentes, le van a decir, genera la misión de la entidad o busca una misión y coloca lo similar. Entonces nosotros ya sabemos cuál es la misión. Es el rol central de la entidad más la población más los atributos. Listo. ¿De qué entidad quieren para verificar si está adecuadamente formulada su misión? Vamos. ¿De qué entidad quieren para buscar? Para comprobar, en este caso sería si está adecuadamente formulada su misión. Ya, pero específica, específica. Ya, SUNAT. Listo. Ya, de la SUNAT. ¿De acuerdo? Vamos entonces, colegas, a verificar. Pero, ¿han anotado la fórmula? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Han anotado la fórmula? Ya, los que no han anotado. Listo. Ahora veamos. Me dijeron de la SUNAT. Entonces, fácil. Para entender, tengo que irme al Google y voy a colocar Pay SUNAT 2023, por ejemplo. Voy a colocar Plan Estratégico de la SUNAT. Acá está. 2018-2026. Bien. Y acá está. Presentación. Acá está, declaración de las políticas institucionales. Y acá está. ¿Qué dicen? ¿Está adecuadamente formulado? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, colegas? ¿Sí o no?
Está muy amplio, ¿no? La SUNAT juega un rol estratégico en la búsqueda del bien común del país al ser responsable de gestionar los ingresos fiscales necesarios para financiar el presupuesto público y con ello coadyuvar a la solvencia fiscal y estabilidad macroeconómica. Además, como responsable del control aduanero, contribuye a la mejora de la competitividad del país a través de la facilitación del comercio lícito. Me parece que está muy amplio. Vamos a ver otra del Ministerio de Vivienda, ¿correcto? PEI, Ministerio de Vivienda. Listo. A ver, vamos a ver el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Vivienda. Listo. ¿Qué dicen? ¿Se adecua o no se adecua? Tiene el rol... Ah, ya. La parte superior, colegas, es una introducción. A ver, ¿cuál es la misión de la entidad? ¿La parte superior o la parte inferior? Ya ahí está. Un poquito no se observa, ¿no? Ya ahí está. Para ustedes, ¿cuál es la misión de la entidad, de esta entidad? ¿Comentarios? ¿Comentarios, colegas? Adelante. El de la parte inferior, ¿verdad? ¿Por qué? Rol central de la entidad. ¿Qué más sigue? Promover, normar y articular la prestación de los servicios en materia de desarrollo urbano, vivienda, construcción y saneamiento. ¿Qué más viene? Rol central de la entidad. ¿Qué más? Nidia me dice, tiene jovito los tres elementos. Población y el atributo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que cumple con la fórmula que establece ese plan. Entonces, colegas, quería llegar con ello para que ustedes puedan articular, puedan conocer cómo se redacta una misión, ¿no? Entonces, continuamos entonces, y ahí está. El rol central se refiere a las funciones que son sustantivas de la entidad, es decir, lo que realiza. Y la población es aquella a la cual se orienta la entidad. Allá. ¿Cómo se reconoce el atributo? Muy bien, muy bien. Listo. Acá. Esa parte es el atributo, ¿sí o no? La característica que lo hace diferente, prácticamente. ¿Se reconoce el atributo o no? ¿Qué dicen, colegas? ¿Se observa o no se observa el atributo? Vamos, comentarios. Sí, ¿verdad? Sí se observa. Listo, continuamos entonces. Bien. Y la población es aquella a la cual se orienta la entidad, ya veces personas u otras entidades cuyas necesidades buscan satisfacer mediante la entrega de bienes o servicios. Muy bien. A continuación, los atributos se refieren a la manera como se satisfacen esas necesidades, es decir,
los bienes o servicios que se entregan, ¿no? ¿Cómo se satisface? Bien, un ejemplo de redacción de objetivos institucionales, colegas. La fórmula, ya saben, ojo, ya, los objetivos tienen una fórmula. Tienen, atención, verbo. Los objetivos, la fórmula es el verbo, la condición de cambio y la población. Para construir un objetivo estratégico institucional, esa es la fórmula. Verbo, condición de cambio y población. Entonces, colegas, si quiero plantear un objetivo, ¿qué es lo que miro primero? ¿El verbo, la condición de cambio o la población? ¿A dónde debo mirar primero? A ver, vamos por ahí interactuando. Si yo quiero, ojo, si mi fórmula es verbo, condición de cambio, población, ¿a quién miro primero? ¿Miro el verbo? ¿Tomo el verbo primero o miro a mi población para ver qué quiero cambiar en mi población? ¿Qué dicen ustedes? ¿De acuerdo? ¿Qué acción me dice? Podría, me dice María, para mí sería el verbo. Ojo. Lo primero, ojo, las intervenciones son públicas, perdón, las intervenciones públicas se realizan para beneficiar a quién. Las intervenciones públicas, ¿a quién deben beneficiar? A la población. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es mirar a mi población. Entonces, por ejemplo, hablemos de un gobierno regional. Si mi población son los agentes económicos, atención, si mi población son los agentes económicos, a ellos tengo que mirar. Y ahora digo, colega, estos son mis agentes económicos. Uy, veo que no tienen niveles de competitividad, no venden, no producen, no mejoran, no son competitivos, productos de mala calidad. Yo quiero mejorar el nivel de competitividad allá. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué acabo de decir que quiero realizar? Mejorar. Entonces, ahí se establece la fórmula. Entonces, ¿cómo queda redactado el objetivo estratégico institucional? Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos. Listo. Quedó zanjado mi primer objetivo estratégico institucional. ¿De acuerdo? Entonces, atención. Y por acá, hablemos del gobierno nacional, es decir, de una universidad. ¿Quién es la población de una universidad nacional? ¿Quiénes son la población? Los estudiantes. Listo, correcto. Vamos entonces. Estudiantes universitarios. Colegas, acá es importante tener en cuenta que los estudiantes universitarios, ahí quiero ver, si veo a mis estudiantes universitarios, tengo que ver, ojo, atención, atención, les decía, si son estudiantes universitarios, ¿qué es lo que debo mirar? La formación profesional, cómo se están formando mis estudiantes universitarios. Entonces, muy bien, colegas, entonces la calidad de formación profesional es lo que quiero de repente mejorar también. Ojo, y le pongo mejorar. Mi objetivo estratégico queda redactado. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Ojo, hay tres tipos de verbos. Hay verbos que son positivos, hay verbos que son negativos y hay verbos que son neutros. ¿De acuerdo? Tres tipos de verbos tenemos para redactar los objetivos estratégicos institucionales: positivos, negativos y neutros. Entonces, por ejemplo, en el tema de, hablemos de la anemia. ¿Cuál sería el verbo para la anemia en la población de niños menores a 5 años, por ejemplo? O la desnutrición crónica infantil. ¿Qué verbo le pondrían ustedes? ¿Correcto? ¿Qué verbo le pondrían? Reducir, ¿de acuerdo? Reducir, queremos reducir la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años. Listo. Pero ojo, si ya tengo un nivel de competitividad adecuado, estoy en el top en el ranking. Ojo, estoy en el ranking top de los niveles de competitividad, pero quiero establecer mi objetivo estratégico institucional. ¿Qué podría ser, colegas? Ya mejoré, ya alcancé el máximo nivel. ¿Cuál sería mi objetivo? Perdón, mi verbo. Mantener. Y mantener es un objetivo, perdón, un verbo de tipo. Hay tres tipos, recuerden. Hay tres tipos. De tipo neutro, ¿verdad? Sería neutro. Entonces, por ahí vamos viendo, colegas, la forma como se construyen los verbos. Además, por ejemplo, si hablamos de una municipalidad distrital, la población es su distrito. La población es su distrito. Entonces, pero veo la gestión ambiental que no está siendo adecuadamente gestionada. Entonces, no está siendo de la manera, los residuos sólidos de repente no se está gestionando adecuadamente el proceso. Entonces, ¿qué verbo le pondría para redactar mi objetivo estratégico institucional? ¿Algún comentario, por favor? ¿Qué objetivo sería? ¿Promover? Sí, correctos. Podría ser promover. Ahí está. Promover la gestión ambiental del distrito. ¿De acuerdo? Y ahí está, queda redactado. Siguiente, gobierno local, provincial. La provincia. ¿Qué quiero cambiar en mi provincia? El desarrollo urbano territorial. Listo, y acá está. Promover el desarrollo urbano territorial. Entonces, otro ejemplo, gobierno nacional. Población en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Imaginemos que lo que quiero atacar es la inseguridad ciudadana. En este caso, ¿cuál sería el verbo que podríamos anteponer? ¿Cuál sería el verbo que deberíamos anteponer? Disminuir o reducir, muy bien, colega, disminuir o reducir la inseguridad ciudadana. ¿Correcto? Entonces, y ahí está. Reducir la inseguridad ciudadana a favor de la población en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Listo. Siguiente, objetivo nacional. No, perdón, gobierno nacional. Por ejemplo, si trabajo en la Contraloría y mi población, perdón, el Ministerio de Trabajo, mi población objetivo son tanto los empleadores como los trabajadores, pero ¿qué quiero cambiar? Los niveles de formalización laboral. De repente existe mucha informalidad, no se pagan los beneficios sociales o de repente por ahí no se formalizan las empresas, etcétera. Entonces, acá está, elevar sería los niveles de formalización laboral. Si es el primer objetivo, sería promover. Es que hay etapas también de los objetivos institucionales.
Si nunca ha existido, por ejemplo, ese servicio, tendría que colocarlo implementar o promover o crear. Una vez que está creado, sería promover. Y una vez que se ha promovido, sería mejorar. Y una vez que se ha mejorado, para el siguiente año va a ser, de repente, mantener. Entonces, y así se van generando. Gobierno nacional, un organismo autónomo, si las entidades públicas, por ejemplo, la Contraloría dice, hay mucha inconducta funcional y también el tema de corrupción, entonces el verbo, ¿cuál podría ser? Contribuir a la reducción de la inconducta funcional y la corrupción. Y queda redactado de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Un minuto, por favor. Entonces, colegas, el objetivo estratégico institucional es qué voy a lograr y cómo lo voy a lograr o qué voy a hacer para lograr este objetivo, ya es la acción. ¿De acuerdo? Capturen esa imagen y en la acción vamos a ver lo siguiente. Y acá ya hace un momento, miren, hace un momento era la población, condición de cambio y verbo, la fórmula. Ahora se convierte en usuarios, bien o servicio que le voy a dar y el atributo. ¿De acuerdo? Y también vamos a hacer, para los mismos objetivos, vamos a señalar las acciones. Gobierno regional, por ejemplo. Colegas, termino en no más de 4 o 5 minutos. ¿Les parece? ¿De acuerdo, colegas? ¿Me regalan unos 4 o 5 minutitos, por favor? ¿Sí? Listo. Colegas, entonces decíamos, si anteriormente hablamos del objetivo de, de los agentes económicos, ¿quiénes son los agentes económicos? Los productores que están organizados. Entonces, recuerden que era la competitividad, era mejorar la competitividad de los agentes económicos. Correcto. Pero ese es el objetivo, lo que quiero hacer, mejorar la competitividad. Entonces, atención, ¿qué bien o servicio le voy a brindar a los productores que están organizados? Una asistencia técnica. ¿Correcto? Entonces sí, esa asistencia, el atributo va a ser integral. ¿Qué quiere decir? Tengo 500 productores organizados. Muy bien, los convoco para darles una charla, una asistencia técnica integral. ¿De acuerdo? Integral tengo que darles. Y con ello redacto mi asistencia técnica integral. Ojo, y este bien o servicio, colegas, lo voy a llevar a mi POI. Este bien o servicio lo llevo a mi POI, ¿de acuerdo? Es decir, ahora, ¿qué necesito en mi POI? Ah, correcto. Como voy a dar una asistencia técnica, en mi POI lo voy a cambiar a actividad operativa. Listo. ¿Cuál sería la actividad operativa para dar una asistencia técnica? Capacitación por ejemplo, en formalización, capacitación en mejoramiento de puntos suspensivos. Y para mi capacitación, para mi mejoramiento ¿qué necesito? Necesito el ponente, necesito un auditorio, necesito volantes, necesito certificados, necesito coffee break. Elaboro mi cuadro de necesidades. ¿Correcto? ¿Cuándo lo voy a hacer esto? El siguiente año. Listo. ¿Qué hago entonces? Le digo a mi presupuesto, acá está mi cuadro de necesidades, formúlame mi presupuesto. Presupuesto dirá, muy bien, me falta 5 soles. Ya, listo. Rebajo en el sonido. Ya, listo. Ahora te apruebas el PIA, presentas el requerimiento y se empieza a contratar.
Esa es la esencia, colegas, de la articulación de los instrumentos de gestión en el sector público. Y eso es lo que nos falta. En eso tenemos que trabajar todos. Sinceramente, quienes estamos en gestión pública, y es que una cosa es, para mí es súper sencillo dictarlo, decirlo, pero aterrizar en una institución pública sí es un tanto complejo. Digo complejo porque hay distintas limitaciones, desde el presupuesto, la cantidad de personal, la capacidad técnica, las limitaciones. O sea, hay un montón, el tema político, el tema social, la presión de los sindicatos, de repente la voluntad política, que la autoridad no lo quiere hacer, por más que tenga la predisposición de los trabajadores. Hay múltiples factores, colegas, por los que no se llega a conseguir el éxito en la gestión pública. Y hablábamos de la formación profesional universitaria. De repente acá sí vamos a implementar dos acciones. Una orientada a los estudiantes universitarios, con programas de investigación formativa que estén debidamente implementados, pero también tengamos en cuenta que forman parte los docentes de ese objetivo estratégico institucional. Y a los docentes le vamos a dar programas de fortalecimiento permanente, porque los docentes tienen que estar capacitados. Y así sucesivamente, colegas, se van generando todas las acciones estratégicas. ¿Correcto? El día de mañana, antes de empezar la primera clase, lo vamos a hacer en un Excel. Vamos a graficar todo lo que acabamos de comentar. Con ello, colegas, quiero darle muchísimas gracias. Mil disculpas, había tenido un inconveniente al inicio, pero Dios mediante mañana estaremos puntuales, ¿correcto? Muchísimas gracias, que tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Hemos concluido la presente sesión. Muchísimas gracias.